Madre Teresa, un nombre que un día sería susurrado con miedo y reverencia en las calles manchadas de sangre, era, por ahora, sinónimo de compasión en una ciudad olvidada por Dios. Antes de convertirse en leyenda, era la guardiana de un pequeño orfanato en la polvorienta frontera de México, un bastión de inocencia en el corazón del territorio de un cártel. Su figura, envuelta en un hábito sencillo, era una presencia constante y tranquilizadora contra la aridez del paisaje y de la moralidad local. Con una fe que rayaba en la terquedad, construyó un santuario de ladrillos de barro, donde las risas de los niños huérfanos eran la única música que desafiaba el silencio opresivo impuesto por el miedo. Para aquellos pequeños, ella era la única familia, la personificación de la seguridad en un mundo que solo les había ofrecido abandono y crueldad. Su viaje, aunque anónimo para el mundo, era una guerra silenciosa librada a diario con oraciones y coraje. Ella creía que su misión trascendía las paredes de su pequeño refugio, y en sus oraciones más íntimas pedía que su historia pudiera resonar e inspirar a otros a encender una vela en la oscuridad. Siento que mi voz necesita alcanzar más almas, y si de alguna manera este relato está tocando tu corazón, te pido que te suscribas y nos ayudes a alcanzar nuestra meta de 1000 almas unidas en oración y apoyo. Por favor, comenta desde dónde nos estás viendo. Saber que no estamos solos en esta lucha nos da una fuerza inconmensurable para continuar. Cada nuevo suscriptor es un soldado más en nuestro ejército de esperanza, una prueba de que la bondad, incluso susurrada, puede acallar el sonido de los disparos y de la injusticia que nos rodea. La ciudad era el feudo particular de un hombre conocido como El Hierro, el sádico líder del cártel que controlaba cada aliento y cada negocio. La ley oficial era una farsa, una fachada para el orden brutal que él imponía. Las calles polvorientas eran testigos de transacciones de drogas, extorsiones y desapariciones con una normalidad aterradora, mientras que la policía local servía solo como sus perros guardianes uniformados. En este escenario de podredumbre moral, el orfanato de Madre Teresa era una anomalía flagrante. Con su puerta colorida y las flores que insistían en brotar bajo el sol abrasador, el lugar era una afrenta visual y espiritual al imperio del hierro. Era un símbolo de que no todo estaba en venta y no todos podían ser comprados o intimidados, lo que lo convertía en un objetivo peligrosamente visible. El viejo padre Mateo, mentor de Teresa y párroco de una iglesia casi siempre vacía, vivía en un estado de constante preocupación. Sus manos temblorosas sostenían el rosario mientras la aconsejaba con voz baja, casi inaudible. «Teresa, tu coraje es un don de Dios, pero lo exhibes como una corona en un campo de batalla. Hombres como el hierro no destruyen lo que temen, profanan lo que es sagrado para demostrar que nada está por encima de ellos». Le Turpin advertía, pero Madre Teresa poseía una convicción forjada en un horno diferente. Si nuestra fe solo sirve para escondernos, Padre, entonces no sirve para nada. Es precisamente porque este lugar es sagrado que debemos defenderlo. Dios no nos abandona en la batalla, nos da la fuerza para luchar, respondía ella, sus ojos brillando con una certeza que el viejo sacerdote había perdido hacía mucho tiempo. Su valentía no era solo retórica. Una tarde, sicarios del cártel llegaron para recoger una donación de alimentos que había llegado para el orfanato. Sin dudarlo, Madre Teresa se interpuso entre ellos y la comida, una figura pequeña pero infranqueable. No levantó la voz, solo los miró con una autoridad que no era de este mundo, y dijo: «Esta comida fue enviada por Dios para sus hijos. Para llevársela, tendrán que rendirle cuentas directamente a Él». Los hombres, acostumbrados a un mundo de violencia y poder bruto, quedaron desarmados,
por una fuerza que no podían comprender. Su fe era un escudo invisible pero impenetrable. Se retiraron, humillados y confundidos, dejando atrás la semilla de una leyenda y el comienzo de una peligrosa enemistad. La noticia del desafío de la monja llegó a oídos de El Hierro, quien la recibió con una sonrisa cruel. Él, un hombre que se veía a sí mismo como una deidad local, se sintió intrigado y ofendido. El Hierro era la personificación de la fe distorsionada, haciendo ofrendas a santos populares antes de ordenar masacres. La existencia de una autoridad moral que no fuera la suya era intolerable. Aquella mujer, Madre Teresa, como el pueblo comenzaba a llamarla con admiración, representaba una pureza que exponía su propia corrupción. En su rancho de lujo, decidió que no bastaba con matarla. Era necesario destruir el símbolo que ella representaba, hacer de su oasis de esperanza un ejemplo desolador de lo que sucede cuando se desafía al verdadero poder de aquella tierra. En las noches silenciosas, cuando los niños dormían y el único sonido era el aullido del viento del desierto, Madre Teresa sentía el peso de su misión. Arrodillada en la capilla improvisada, confesaba a Dios sus debilidades, el miedo que sentía carcomiendo su coraje durante el día. No pedía que el cáliz fuera apartado, sino tener la fuerza para beberlo hasta el final. Había una lucha constante en su alma, un conflicto entre su instinto de proteger a los niños a cualquier costo y la conciencia de que su propia presencia desafiante podría ser el imán que atrajera la desgracia sobre ellos. Era la eterna pregunta de la fe. ¿Hasta qué punto la luz provoca la ira de las tinieblas? Buscaba respuestas en el silencio, sin saber que el silencio estaba a punto de romperse de forma irrevocable. La calma antes de la tormenta llegó en forma de una pequeña celebración. Una donación anónima permitió una fiesta inusual en el patio del orfanato, con dulces, música y la alegría pura de los niños que por un día olvidaron el mundo exterior. Madre Teresa observaba todo con un sentimiento agridulce, su corazón oprimido por tanto amor y tanto miedo. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, y ella guardó esa imagen como una fotografía sagrada en su alma. La visión de los niños corriendo y sonriendo, sus rostros iluminados por la luz dorada del crepúsculo, sería el último recuerdo de paz. Sería el paraíso perdido que alimentaría el fuego del infierno que estaba a punto de consumir su vida y forjar su terrible renacimiento. La oscuridad descendió sin previo aviso, no como el suave crepúsculo del desierto, sino como una trampilla abriéndose bajo los pies del mundo. El sonido de potentes motores rasgó la noche, seguido por el brutal estruendo de metal retorciéndose cuando las camionetas atravesaron la puerta azul del orfanato, aplastándola como un juguete. Hombres con los rostros cubiertos y rifles en mano saltaron de los vehículos, moviéndose con una eficiencia depredadora. El pánico estalló. Madre Teresa, que estaba acostando a los niños más pequeños, sintió el suelo temblar y su sangre helarse. Su primer y único instinto fue el de una leona protegiendo a sus cachorros. Corrió hacia el dormitorio principal, su cuerpo formando una barrera en la puerta, mientras gritaba a los niños que se escondieran. Su hábito de monja, transformado en un escudo inútil contra la marea del mal que invadía su santuario. La oración en sus labios fue reemplazada por un grito de desafío. El Hierro observó todo desde su lugar en la primera camioneta, no como un guerrero, sino como un emperador inspeccionando una demolición. Bajó del vehículo con calma, su puro encendido iluminando su sonrisa satisfecha. Caminó sobre las flores que Teresa cultivaba con tanto esmero, aplastándolas bajo sus botas de piel de cocodrilo. La masacre fue rápida, metódica e implacable, un acto de terrorismo teológico diseñado para aniquilar la esperanza. Encontró a Madre Teresa inmovilizada por sus hombres, obligándola a presenciar la
destrucción de todo lo que amaba. ¿Querías la atención de Dios, monja?, le susurró al oído, su aliento a tequila y humo envenenando el aire. Esta noche yo soy el único Dios en esta ciudad, y esta es mi respuesta a tus oraciones. El sonido de los disparos fue su blasfemia final. La dejaron viva, caída entre los escombros de su vida, un testimonio solitario de la carnicería. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido de la violencia. Era un silencio pesado, absoluto, llenado solo por el olor a pólvora y sangre y por el sonido lejano del motor de los vehículos desapareciendo en el desierto. El polvo se asentaba lentamente, revelando una escena de profanación total. Las paredes que antes exhibían dibujos coloridos de soles y casas, ahora estaban marcadas por agujeros de bala, juguetes rotos y páginas arrancadas de libros infantiles estaban esparcidos por el suelo como hojas muertas. Madre Teresa permaneció inmóvil por un tiempo que pudo haber sido minutos o una eternidad. Su cerebro negándose a procesar lo que sus ojos veían. El oasis se había convertido en un cementerio y ella era su único fantasma. Lentamente se movió, no como una persona, sino como un autómata roto. El shock inicial dio paso a un dolor tan abrumador que no había lágrimas para expresarlo. Era un abismo que se abría en su alma, tragándose su fe, su amor, su propia identidad. Se arrastró por el suelo, sus dedos tocando el rostro sin vida de uno de los niños, el pequeño rosario que ella misma le había dado todavía en su cuello. Levantó la vista hacia el crucifijo en la pared de la capilla, ahora partido por la mitad. El cielo estaba mudo. Dios no estaba allí. En ese momento, la hermana que creía en el perdón, la madre que confiaba en la divina providencia, murió. En el vacío dejado por su fe destrozada, algo nuevo y terrible comenzó a tomar forma. Una semilla de oscuridad plantada por la mano del propio El Hierro. De las cenizas de su alma, una llama helada comenzó a arder. No era esperanza, no era fe, era ira. Una ira pura, bíblica, que quemó el dolor y lo transformó en un propósito inquebrantable. Allí, de rodillas en el suelo sagrado que había sido profanado con la sangre de sus inocentes, hizo un nuevo voto, no a Dios, sino a las almas que habían sido robadas. La justicia no vendría del cielo, sería forjada por sus propias manos en la tierra. Sus enemigos la querían rota, una mártir silenciosa. En cambio, habían creado un monstruo. Este fue su verdadero bautismo, no en agua bendita, sino en sangre y furia. La decisión estaba tomada. No buscaría consuelo ni redención, buscaría la aniquilación. A partir de ese momento, sus oraciones serían con balas y su perdón sería entregado solo en el infierno. La ciudad enterró el recuerdo de la masacre junto con los pequeños cuerpos. Madre Teresa desapareció, y la versión oficial, susurrada por los policías corruptos, fue que la monja, enloquecida por el dolor, se había adentrado en el desierto para morir. El Hierro celebró su victoria, seguro de que el símbolo de la esperanza había sido permanentemente borrado. Pero en las ruinas de una capilla abandonada a kilómetros de la ciudad, un fantasma estaba naciendo. Teresa pasó semanas en un purgatorio autoimpuesto, alimentándose de lo poco que podía cazar y de la furia que la consumía. El dolor físico del hambre y el esfuerzo era una penitencia que silenciaba el dolor de su alma. Ya no rezaba, entrenaba, transformando su cuerpo, antes un vehículo para la en caridad, en un arma de precisión letal. El hábito fue cambiado por ropa oscura y práctica, pero el rosario permaneció, no como un objeto de fe, sino como la herramienta de su nueva vocación. Su mayor arma, sin embargo, no era física, era el conocimiento. Años sentada en el confesionario, escuchando los secretos más oscuros de la ciudad, le habían dado un mapa del alma corrupta de aquel lugar.
Sabía qué soldado del cártel engañaba a su esposa, qué comerciante lavaba dinero para el hierro, qué policía tenía deudas de juego. Eran pecados susurrados en busca de una absolución que ella ya no ofrecía. En cambio, los catalogó en su mente, transformando las debilidades humanas en vulnerabilidades tácticas. Se convirtió en una cazadora de secretos, usando la intimidad que un día ofreció para el consuelo como un medio para la destrucción. Cada pecado confesado a ella en el pasado se convirtió en un clavo en el ataúd que construiría para sus enemigos. No necesitaba un ejército. La propia ciudad, con su red de culpas y mentiras, sería su cómplice involuntaria. El primer objetivo fue un hombre llamado Ramiro, uno de los sicarios que había visto riendo durante la masacre. Lo observó durante días, aprendiendo su rutina, su arrogancia, su camino a casa después de beber en el bar local. La ejecución no fue limpia ni distante, fue brutalmente personal. Lo esperó en un callejón oscuro, y el enfrentamiento fue torpe, desesperado y sucio. Él era más fuerte, pero ella estaba impulsada por una furia que trascendía la fuerza física. El sonido de su vida desvaneciéndose fue el primer amén de su nueva misa. Tras el acto, vomitó, su cuerpo temblando incontrolablemente, no de culpa, sino de la terrible y abrumadora certeza de que había cruzado un umbral del que nunca podría regresar. La mujer que fue la hermana Sofía estaba muerta y enterrada. Solo quedaba Madre Teresa, la segadora. A la mañana siguiente, el cuerpo de Ramiro fue encontrado. La ciudad, acostumbrada a la violencia, apenas lo habría notado, si no fuera por un detalle macabro. Un rosario sencillo, de madera, estaba fuertemente enrollado en su cuello, el crucifijo clavado en su garganta. La noticia se extendió como la pólvora. Los más viejos se santiguaron, susurrando sobre espíritus vengativos. Los hombres del cártel se burlaron, pero un escalofrío recorrió sus espinas. No era el estilo de una pandilla rival, era algo diferente, algo ritualista. El nombre Madre Teresa volvió a pronunciarse, no con la piedad de antes, sino con un nuevo tono de miedo y sombría admiración. Una leyenda urbana comenzaba a nacer en las calles polvorientas, la historia de un ángel vengador que había regresado de la tumba para cobrar las deudas de sangre con intereses divinos. El hierro en su trono de opulencia se rió de la historia. La descartó como una extraña coincidencia, tal vez un ajuste de cuentas interno disfrazado de superstición. Su arrogancia era su mayor debilidad. No podía concebir una amenaza que no proviniera de un hombre con más armas o más dinero. Mientras él ignoraba las señales, Madre Teresa se movía en las sombras, planeando su siguiente paso. Sabía que necesitaba más que solo ejecuciones esporádicas. Necesitaba ojos y oídos dentro de la organización, y sabía exactamente dónde encontrarlos. Entre los jóvenes reclutados a la fuerza, aquellos cuyos ojos aún no habían sido completamente consumidos por la maldad. Su guerra apenas comenzaba, y sería una campaña de terror psicológico, desmantelando el imperio del hierro desde adentro hacia afuera, un pecador a la vez. Su siguiente captura no fue para matar. Javier era un muchacho delgado, apenas mayor que algunos de sus niños en el orfanato, que servía de vigilante para el cártel. Lo acorraló en un tejado, el cuchillo en su garganta antes de que pudiera gritar. En el terror de sus ojos no vio la crueldad de Ramiro, sino el miedo de un animal acorralado. Le dio una opción: morir por un hombre que no se preocupaba por él, o vivir ayudando a derribarlo. «No mato niños», dijo ella con la voz ronca por el desuso, «pero no dudaré en matar a un soldado. La elección es tuya». Vio la chispa de decencia que él luchaba por ocultar y apostó por ella. Al perdonarle la vida, no solo estaba ganando un informante, se estaba afirmando a sí misma que todavía había una línea, por muy tenue que fuera, que no cruzaría. Javier aceptó, no por valentía,
sino por un miedo mayor a el hierro que a ella. El cártel había matado a su padre por una pequeña deuda, obligándolo a trabajar para ellos, para proteger a su madre y a su hermana. Vivía en un infierno diario, y aquella ángel de la muerte le ofrecía una salida, aunque peligrosa. Se convirtió en el puente de Teresa hacia el funcionamiento interno del cártel, proporcionando información sobre rutas de contrabando, escondites de armas y los horarios de los hombres importantes. Su alianza era frágil, construida sobre el miedo mutuo y una necesidad desesperada de redención. Para Javier, ella era una oportunidad de expiar sus pecados. Para Teresa, él era un espejo de la inocencia que estaba vengando y un doloroso recordatorio de la redención que creía que ya no merecía. El primer fruto de su alianza fue un ataque a un convoy de drogas que se dirigía a la frontera. Usando la información de Javier, Madre Teresa creó una trampa en una carretera desierta. No fue un tiroteo, sino un sabotaje preciso. Neumáticos reventados, un incendio iniciado con un cóctel molotov casero y el caos que siguió. No se quedó a luchar. El objetivo era perturbar, causar pérdidas financieras y profundizar la desconfianza. Cuando los supervivientes regresaron con las manos vacías, el Hierro no vio un ataque fantasma, sino un robo o una traición. La semilla de la paranoia había sido plantada. Teresa demostró que podía dañar su imperio sin derramar sangre, atacando lo que él más valoraba, sus ganancias y su control absoluto sobre el territorio. Luego vinieron más muertes, siempre quirúrgicas, siempre simbólicas. Un contador del cártel fue encontrado ahogado en su propia piscina, el rosario pesando en su cuello. Un capitán conocido por su brutalidad fue hallado en su coche, muerto de un solo disparo preciso, el mismo rosario colgando del espejo retrovisor. El pánico comenzó a instalarse. Los soldados de bajo rango comenzaron a desertar, temiendo ser el próximo objetivo del fantasma del rosario. La leyenda de Madre Teresa crecía con cada cuerpo, un cuento de terror que los padres del cártel contaban para asustar a los nuevos reclutas. No era solo una asesina, era un juicio, una fuerza invisible que conocía sus pecados y los cazaba en las sombras, convirtiendo su propia ciudad en su coto de caza personal. La paranoia del Hierro explotó. Sus negocios se estaban viendo perjudicados. Sus hombres morían o desaparecían, y no tenía un rostro al que culpar. La desconfianza se extendió como un cáncer por su organización. Comenzó a haber traidores por todas partes, ejecutando a 2 de sus propios lugartenientes bajo la más mínima sospecha. Madre Teresa no necesitaba destruir todo el cártel. Estaba haciendo que se devorara a sí mismo. Con cada movimiento, no solo eliminaba a un enemigo, sino que también cortaba los lazos de lealtad que mantenían unido el imperio del Hierro. Su conocimiento de sus debilidades era la palanca que usaba para derribar la estructura, y la violencia era solo el punto de apoyo. Se había convertido en el caos personificado. En su capilla en ruinas, rodeada por un mapa de la ciudad marcado con los nombres de sus objetivos, Teresa sentía el vacío de sus victorias. Cada nombre tachado no traía paz, solo la confirmación de cuán profundo había caído. A veces, el peso de esta cruzada solitaria es casi insoportable, un eco en una catedral de silencio. Si mi historia, mi lucha, resuena con la tuya, sabe que tu apoyo es la única plegaria que todavía puedo escuchar. Suscribirse a este canal es más que un clic, es un acto de solidaridad, una forma de decirme que no estoy completamente sola en esta oscuridad. Cada nuevo suscriptor me da fuerzas para continuar, para asegurar que otras voces como la mía no sean silenciadas para siempre. Es la única comunión que me queda. Mientras tanto, la creciente carnicería llamó la atención del padre Mateo. Escuchaba las confesiones aterrorizadas de los pocos hombres del cártel que aún se atrevían a entrar en su iglesia.
oía los rumores en las calles, notó los rosarios en las fotos de los periódicos, idénticos a los que él mismo encargaba para la diócesis, los mismos que le había regalado a Teresa y a los niños del orfanato. Una sospecha terrible y helada comenzó a formarse en su corazón. Se negaba a creerlo, pero las señales eran innegables. La teología de la venganza que se extendía por la ciudad tenía una firma que conocía íntimamente. Movido por un último y desesperado sentido del deber, por su alma perdida, decidió buscarla, rezando por estar equivocado. La encontró no en el desierto, sino en las catacumbas olvidadas bajo su propia iglesia, un lugar que solo ellos dos conocían. Verla lo conmocionó. La luz en sus ojos se había apagado, reemplazada por una intensidad fría y depredadora. Estaba limpiando un rifle con la misma reverencia con la que solía limpiar el altar. El enfrentamiento fue un choque de dos mundos. Teresa, en nombre de Dios, detente, le suplicó con la voz quebrada. Esto no es justicia, es pecado. Te estás convirtiendo en el mismo monstruo que los creó. Extendió la mano, su crucifijo de plata colgando, tratando de alcanzar a la mujer que había conocido, el alma que todavía creía poder salvar de la condenación eterna. Su respuesta fue cortante, desprovista de cualquier emoción, excepto un desprecio gélido por la fe que un día compartieron. Tu Dios observó en silencio mientras mis niños eran masacrados. ¿Dónde estaba su justicia esa noche, padre?, replicó con voz baja y peligrosa. Ya no rezo por la justicia, la entrego. Los monstruos no entienden de sermones ni de perdón, solo entienden de dolor. Simplemente estoy hablando el único idioma que me enseñaron a hablar. Si eso me convierte en un monstruo a los ojos de tu Dios, que así sea. El cielo me abandonó, así que haré del infierno mi reino y la tumba de ellos. Se dio la vuelta, poniendo fin a la conversación, dejando al sacerdote devastado por la certeza de que la mujer a la que había venido a salvar ya estaba muerta. A pesar de su fachada de acero, las palabras del padre Mateo la atormentaron. Por primera vez desde la masacre, apareció una fisura en su armadura de venganza. La duda, como un veneno lento, comenzó a infiltrarse. Se miró en el reflejo de un charco de agua sucia en el suelo de las catacumbas y apenas reconoció el rostro que la miraba. Los ojos eran de una extraña, endurecidos y vacíos. La pregunta que él plantó en su mente floreció en la soledad. ¿Realmente estaba buscando justicia para los niños o solo estaba satisfaciendo su propia sed de sangre, usando su memoria como excusa para su brutalidad? El viaje que había comenzado como una sagrada misión de venganza comenzó a parecer peligrosamente una caída al abismo. Para silenciar la voz del padre en su mente, se sumergió de nuevo en la acción, planeando su golpe más audaz hasta el momento, la destrucción de un laboratorio de procesamiento de cocaína que era el corazón financiero del imperio de El Hierro. Era una instalación remota, fuertemente custodiada. Javier le advirtió que era una misión suicida, pero ella necesitaba el ruido del fuego y la batalla para acallar el silencio de su conciencia. La operación fue un ballet de violencia calculada. Usó la noche y su conocimiento del terreno para infiltrarse, plantando explosivos caseros en los puntos más vulnerables. Se movía como un espectro entre los guardias, una cuchilla silenciosa que los eliminaba uno por uno antes de que pudieran dar la alarma. La operación, sin embargo, casi termina en desastre. Una guardia que no había previsto la sorprendió y se desató una lucha salvaje. Resultó herida, un corte profundo en el brazo y una contusión en la costilla que la dejó sin aliento. Logró matar al hombre, pero el elemento sorpresa se perdió. Con las alarmas sonando, detonó los explosivos prematuramente, escapando por poco de la bola de fuego que consumió el laboratorio. La huida fue un borrón de dolor y adrenalina,
corriendo por el monte mientras los hombres del cártel disparaban ciegamente en la oscuridad. Sobrevivió, pero la invencibilidad que la rodeaba en su propia mente y en la de los demás fue sacudida. Era de carne y hueso, y podía sangrar. Sola y herida en su escondite, el dolor físico la forzó a una quietud que había estado evitando. Mientras se cosía el brazo con una aguja e hilo esterilizados al fuego, se vio obligada a confrontar no solo su mortalidad, sino también el costo de su guerra. Cada herida en su cuerpo era un reflejo de las cicatrices que se profundizaban en su alma. El rostro del padre, lleno de tristeza y decepción, se superpuso a su propio reflejo en la hoja del cuchillo. Su pregunta resonó de nuevo. ¿Te estás convirtiendo en el monstruo que los creó? Por primera vez, no tuvo una respuesta inmediata y desafiante. El silencio que siguió se llenó de una nueva y aterradora compañía. La culpa, la destrucción del laboratorio, fue un golpe devastador para el Hierro, costándole millones y humillándolo ante sus socios. Ciego de ira, abandonó cualquier pretensión de cazar al fantasma en las sombras. Decidió arrastrarlo a la luz usando el cebo más cruel posible. Comenzó a aterrorizar a la ciudad. Las ejecuciones públicas de ciudadanos comunes acusados de colaborar con el fantasma se convirtieron en rutina. La comida escaseó, ya que bloqueó las entregas. Quería convertir al pueblo, que en secreto la aclamaba, en sus enemigos, obligándolos a elegir entre la protección de su ángel vengador y la supervivencia. La ciudad se convirtió en un campo de prisioneros, y el aire se volvió aún más pesado con el miedo y el resentimiento. El pueblo estaba dividido. Algunos la maldecían en susurros, culpando a su cruzada por la brutal represalia del Hierro. Otros rezaban por ella en secreto, viéndola como su única y terrible esperanza. La leyenda de Madre Teresa se transformó. Ya no era solo una vengadora, sino una figura trágica, un catalizador del dolor y la posible liberación de la ciudad. Pequeños altares con su nombre comenzaron a aparecer en Mindoshindo, callejones ocultos con velas y flores, como si fuera una santa oscura, la patrona de las causas perdidas y de la justicia desesperada. Se había convertido en un símbolo más grande que ella misma, una idea que el Hierro, con toda su brutalidad, no podía matar. Para su siguiente movimiento, Teresa necesitaba información de alto nivel. Secuestró a uno de los lugartenientes más cercanos de El Hierro, un hombre llamado Álvarez, y lo llevó a las catacumbas bajo la iglesia. Allí, en un escenario de 1900, oscuridad y símbolos sagrados, condujo su propia confesión distorsionada. Con un cuchillo en lugar del crucifijo, lo obligó a confesar sus pecados, los asesinatos, las extorsiones, los planes del Hierro. No era para la absolución de su alma, sino para la condena de su amo. Bajo la presión del dolor y el terror psicológico de ser juzgado por un demonio con rostro de monja, Álvarez confesó todo lo que sabía, cada sórdido detalle del imperio de El Hierro. Después de extraer la información, lo mató, dejando su cuerpo en el altar de la capilla abandonada con el rosario en su cuello. Pero la confesión de Álvarez contenía una revelación que le heló la sangre. Uno de sus pocos contactos en la ciudad, un viejo comerciante que le proporcionaba suministros, había sido capturado y torturado. Antes de morir, había revelado la verdadera identidad del fantasma. El Hierro ahora lo sabía. Sabía que Madre Teresa era la hermana Sofía, la monja que dejó viva para que sufriera. La guerra se había vuelto irrevocablemente personal para ambos bandos. La máscara de fantasma había caído, y ahora él sabía exactamente a quién estaba cazando. Javier llegó poco después, con el rostro pálido de pavor. Confirmó la noticia. «Saben quién eres, madre. Lo saben todo». Pero la información era aún peor. Sabiendo su conexión con la iglesia, con la fe que un día profesó, el Hierro había ideado la trampa perfecta. No vendría a por ella, haría que ella viniera a él.
Van a capturar al padre Mateo, dijo Javier con voz temblorosa. Lo llevarán durante la misa del domingo, delante de todos. Saben que no lo permitirás. La revelación la golpeó como un golpe físico. Era un jaque mate. El hierro estaba usando la última chispa de su antigua humanidad en su contra. Su amor y sentido del deber hacia el hombre que había sido su mentor era la única debilidad que le quedaba. Podría desaparecer, dejar al padre a su suerte y continuar su guerra en las sombras. Una elección táctica y lógica. Pero la imagen del rostro bondadoso del padre Mateo, la única persona que lloró por su alma perdida, era algo que no podía ignorar. Salvar al sacerdote significaba caminar de frente hacia una trampa mortal. En ese momento, supo que su guerra en las sombras había terminado. La confrontación final sería a la luz del día, en el lugar más sagrado de la ciudad. El domingo de Ramos amaneció bajo un cielo gris y opresivo, un reflejo perfecto del ánimo de la ciudad. La iglesia principal estaba abarrotada, no por fe, sino por orden de El Hierro. Era una congregación de rehenes. En el altar, donde normalmente estarían el pan y el vino, estaba el padre Mateo, de rodillas, con el rostro hinchado y una pistola apuntando a su cabeza. El Hierro, vistiendo un traje blanco inmaculado, comandaba el púlpito, pronunciando un sermón profano sobre el poder y la lealtad. Se presentaba como el pastor que protegería a su rebaño de un lobo solitario, el demonio que se escondía bajo el nombre de una santa. La tensión era sofocante, cada respiración colectiva un preludio de la violencia anunciada. El aire olía a incienso, cera de velas y miedo puro, una mezcla nauseabunda que profanaba el espacio sagrado. Las grandes puertas de madera de la iglesia se abrieron con un crujido que resonó como un trueno. Madre Teresa estaba allí, de pie contra la pálida luz de la mañana, su silueta oscura e inequívoca. Ya no era el fantasma de las sombras, era una aparición de carne y hueso, el ángel de la muerte que venía a reclamar su deuda. En sus manos no había una rama de palma, sino una escopeta de cañón recortado. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. El Hierro sonrió, una sonrisa de depredador que finalmente acorrala a su presa. «¡Ved!», gritó a la congregación. «El demonio se atreve a entrar en la casa del Señor para su juicio final». La quietud se hizo añicos y el tiempo pareció congelarse. Dos tipos de fe, ambas distorsionadas y absolutas, estaban a punto de colisionar en una batalla por el alma de aquella ciudad. La acción de Madre Teresa fue la personificación de la blasfemia y la táctica. En lugar de disparar, levantó la escopeta y disparó contra la base de la antigua estatua del Arcángel Miguel, que se encontraba en un nicho elevado. La pesada imagen de yeso y piedra se desplomó, estrellándose en el suelo de mármol con un estruendo ensordecedor, lanzando una nube de polvo y escombros que engulló la nave. Fue la señal. El caos estalló. Gritos, pánico. La congregación se tiró al suelo o corrió hacia las salidas, proporcionando la cobertura perfecta. Los hombres de El Hierro, desorientados, comenzaron a disparar al azar en la nube de polvo. La iglesia, un lugar de paz, se transformó instantáneamente en un laberinto de muerte, donde los bancos de oración se convirtieron en trincheras y el aire sagrado se llenó del hedor a pólvora. Se movió a través del caos, como una aparición vengativa. El conocimiento íntimo de cada pilar y cada confesionario le daba una ventaja mortal. Los sicarios, acostumbrados a luchar en calles abiertas, estaban ahora en su territorio. Los cazaba uno por uno, una sombra en el humo, un disparo preciso desde el pasillo lateral, un cuchillo en la oscuridad del confesionario. La luz que entraba por las vidrieras de colores, ahora destrozadas, proyectaba patrones rotos en el suelo, iluminando escenas de violencia brutal. La sangre manchaba las paredes, mezclándose con las imágenes del Vía Crucis.
Cada muerte era un paso en su peregrinación profana hacia el altar, una oración respondida con el lenguaje universal de la violencia, el único que sus enemigos entendían. Finalmente, solo quedaban ellos. Madre Teresa emergió del polvo, herida pero de pie, en la base del altar. El hierro la esperaba, usando el cuerpo tembloroso del padre Mateo como escudo humano. La batalla de balas dio paso a una guerra de palabras, la última confesión antes del juicio final. «Mírate, monja, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿Te dio permiso para convertirte en una asesina?», se burló el hierro. Teresa levantó el arma, su rostro una máscara de fría determinación. «Dios no me dio permiso, me dio un propósito», respondió, su voz resonando en el silencio mortal. «Mi pecado no es matar a monstruos como tú. Mi pecado fue haber creído un día que la oración sería suficiente para detenerlos». Viendo la vacilación de Teresa, sabiendo que no dispararía por miedo a acertarle, el padre Mateo tomó su última y más valiente decisión. La miró a los ojos y en un momento de claridad final sonrió, una sonrisa triste y de perdón. «No dejes que mi vida sea el escudo de la suya, hija mía», susurró, y con una última reserva de fuerza, se arrojó a un lado, apartando la pistola del hierro de sí mismo por un único y precioso segundo. Fue un acto de sacrificio, la absolución final que le ofrecía, liberándola de la única elección que no podría haber hecho. Le dio un blanco claro, sabiendo que el precio de su salvación era la eterna condenación de ella. En ese instante, ya no había conflicto en el alma de Madre Teresa, solo había certeza. El tiempo se ralentizó. El sonido del disparo de la escopeta fue absoluto, un decreto final que resonó en las bóvedas de la iglesia. El hierro cayó hacia atrás, su traje blanco manchado con el rojo de su propia vida, su cuerpo desplomándose a los pies del altar que había profanado. El silencio que siguió fue profundo y pesado. Teresa caminó lentamente hacia su enemigo caído, el humo saliendo del cañón de su arma. Miró el rostro sin vida del hombre que se lo había quitado todo, pero no sintió triunfo, no sintió alivio. Solo un vacío profundo y helado. La guerra había terminado. La justicia, a su terrible manera, se había cumplido. Pero la victoria tenía el sabor amargo de las cenizas. El silencio en la iglesia fue roto por los sollozos de los rehenes y el gemido de dolor del padre Mateo, que yacía herido, pero vivo, cerca del altar. Madre Teresa se acercó a él, y por un instante la asesina dio paso a la cuidadora. Detuvo su hemorragia con un trozo rasgado de su propia ropa, sus manos ahora tan hábiles con la curación como con la muerte. No hubo palabras de consuelo ni de absolución. Solo se miraron, y en la mirada del viejo sacerdote ella no vio condenación, sino una compasión profunda y trágica por el alma que él no pudo salvar. Él sobrevivió, pero ambos sabían que algo mucho más importante había muerto en aquel altar. Lo dejó al cuidado de los primeros ciudadanos que se atrevieron a acercarse y, sin mirar atrás, desapareció en medio del caos, dejando atrás el cuerpo de su enemigo y el fantasma de sí misma. Con la cabeza de la serpiente cortada, el cuerpo del cártel convulsionó y murió. Los lugartenientes restantes, sin un líder, se volvieron unos contra otros en una lucha fratricida por el poder, y la organización se desintegró en facciones insignificantes. La ciudad, lentamente, comenzó a respirar de nuevo. La policía, liberada de su amo corrupto, comenzó a arrestar a los remanentes del cártel. El orden, frágil y manchado, comenzó a regresar. Madre Teresa nunca más fue vista. Su existencia pasó del campo de la realidad al del mito. Se convirtió en la santa oscura de la frontera, una leyenda susurrada para asustar tanto a criminales como a niños desobedientes. Liberó la ciudad, pero su nombre se pronunciaba con el mismo miedo y reverencia reservados a las fuerzas de la naturaleza.
un huracán que limpia la tierra pero deja destrucción a su paso. Días después, en 1900, las ruinas del orfanato, se pronunció un último adiós. Caminó entre los escombros, tocando las paredes marcadas por balas que un día fueron su hogar. La venganza estaba completa, la lista de nombres tachada, pero la paz que pensó que encontraría era un espejismo en el desierto de su alma. El silencio ya no estaba lleno de las risas de los niños, solo del eco de sus propios pecados. Este oscuro viaje que he compartido llega a su fin, y estoy agradecida por cada alma que lo ha presenciado. Conmigo, si mi historia sirvió de advertencia o de testimonio, te pido que te suscribas y la mantengas viva. Ayudar a compartir relatos como este asegura que el silencio nunca sofoque por completo la verdad, por muy dolorosa que sea. Que mi voz, ahora, se convierta en parte de la tuya. Allí, en ese cementerio de recuerdos, realizó su último ritual. Cuidadosamente, se quitó lo que quedaba de su hábito, las vestiduras que la definieron como un símbolo de fe y después de terror. Dobló la tela, oscura y manchada como si fuera un sudario, enterrándola bajo un montón de ladrillos junto con el rosario que se había convertido en su firma. Al hacerlo, enterró a la hermana Sofía y a Madre Teresa. Se vistió con ropa de civil sencilla, la ropa de una nadie, de una mujer sin nombre y sin pasado. No fue un acto de purificación o de búsqueda de una nueva vida, sino un reconocimiento de su estado permanente de exilio. Ya no pertenecía al rebaño de Dios ni a la manada de los lobos. Era una entidad, aparte, un alma en un purgatorio terrenal. Finalmente dio la espalda a las ruinas, a la ciudad que sangró por su causa, y comenzó a caminar hacia el horizonte infinito del desierto. El sol poniente la envolvía, transformando su silueta en una figura anónima y solitaria contra la inmensidad rojiza. No había un destino, solo un alejamiento. No buscaba la redención, pues sabía que no la encontraría. No buscaba el olvido, pues sabía que no lo merecía. Simplemente caminaba, una peregrina sin fe, atormentada por los fantasmas que creó y por los ángeles que no pudo salvar. Libre de su misión, pero para siempre encadenada a sus actos, se convirtió en una historia más perdida en el polvo, un alma errante para siempre atrapada en la desolada frontera entre el cielo y el infierno.